Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Qué bueno que ya están conectados en esta transmisión. Si no estás por ahí, ya es tiempo de conectarte. Es en este momento, ha llegado el tiempo no solamente conectarte a una transmisión, sino conectarte con Cristo en esta mañana, conectarnos a su presencia. Dios te bendiga, te damos la bienvenida y también le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Así que en esta mañana vamos a empezar alabando el nombre de Jesús, vamos a empezar exaltándole, honrando todo su poder y por todo lo que ha obrado en nosotros. Así que ahí en tu casita, donde quiera que estés, con tus palmas, con tu corazón, con todo tu ser, comienza a alabar el nombre de Dios.
puesto tu mirada en mí y eso me hace ver que eres hermoso, misericordioso y te alabo por los siglos de los siglos. Canta con nosotros. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Dile nuevamente, cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, fue tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Dale gloria. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Gloria, gloria, gloria al único digno de suprema alabanza. Amén. Él es digno. No hay nadie más que sea nuestra predicación que Él. No hay nadie más a quien debemos rendir culto. No hay nadie, nadie más. Nadie es merecedor de nuestra alabanza más que Él.
Él es el único a quien tenemos que levantar nuestra adoración, levantar nuestras manos al cielo y decirle gracias, Señor, porque fuiste tú el que escribió una historia perfecta de amor. Fuiste tú, Señor, el que pagó el precio por mí. No hubo nadie más. No hay otro Dios. No hay nada ni nadie sobre la faz de la tierra que merezca nuestra adoración, nuestra gloria, nuestra alabanza, nuestros aplausos, nuestro corazón, nuestra vida. Él es el único digno. Levanta tu adoración ahí en tu hogar y levanta tus manos. Gracias, Señor. Te alabamos, Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gloria, Señor. Grande es Jesús, grande es Jesús. Adora. Dile nuevamente, quiero levantar a ti, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí.
aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor
esos ojos que revelan cuánto amor es por tus hijos, cuánto amor es por tus hijos. Esos ojos, Señor, nos acercamos a ti sin ninguna restricción. Hoy puedo ver tus ojos de amor, y quebrantado fue para darnos tu salvación. Puedes decir: y ahora puedo ver, hoy puedo ver tus ojos de amor, y quebrantado para darnos tu salvación. Y ahora puedo ver, hoy puedo ver tus ojos de amor, y quebrantado fue para darnos su salvación. Hoy quiero decirte en esta mañana, para terminar y concluir este tiempo de adoración, que su palabra recalca que si Él se ocupa de las aves del cielo, que si Él se ocupa de las flores del campo, que si Él se ocupa de todo lo que ves a tu alrededor, estaciones del año están a su tiempo, lluvias están a su tiempo, calores están a su tiempo, invierno está a su tiempo. En todo tiempo está el Señor y se está ocupando de su creación. Pero si aún de su creación se ocupa, ¿qué no podrá hacer por un hijo de Dios? En esta mañana yo quiero decirte que el Señor está ocupado de ti, que el Señor no duerme, que el Señor está constantemente viendo tu bienestar, que está constantemente ocupándose de ti. Así que no nos afanemos por nada de este mundo, porque todo lo que hay en este mundo se disuelve, se acaba y se termina. Entonces en esta mañana, en esta tarde, yo te digo, no te preocupes, todo está en manos de Dios. Esos ojos de amor del cual estamos hablando, y si ahora puedo ver sus ojos de amor, hoy puedo ver todo de Él, hay confianza, somos sus hijos, por tanto Él está ocupado de nosotros, y así con esos ojos de amor que se revela hacia nosotros, así está ocupado de nosotros. Tú no tienes que estar preocupado porque vas a comer mañana, tú no tienes por qué estar preocupado si te vas a enfermar o no, tú no tienes que estar preocupado. A lo mejor hasta dices: yo he cometido la negligencia de no cuidarme en este tiempo. A lo mejor has sido descuidado en tu salud, a lo mejor has sido un poco malgastado en tus finanzas, pero quiero decirte que aún así Dios tiene el cuidado de ti, y dice que nunca hemos visto un justo que sea abandonado por Dios, o que nosotros, sus hijos, mendiguemos pan. Así que quiero decirte que Dios tiene control de tu vida, tu alma y tu bienestar está bien en Cristo. Así que no tienes que preocuparte, aunque debes de ser una persona prudente y debes de ser una persona trabajadora. Quiero decirte que si tus fuerzas no están dando para más de eso, y si por alguna razón fuiste negligente, a lo mejor no con toda la intención del mundo, no te preocupes, Dios está ahí para ti, Dios te va a ayudar. Aún en las cosas que hacemos mal, Dios es misericordioso y es bueno hacia con nosotros. Dice que Él es tardo para la ira y pronto para amarnos, pronto para perdonar. Así que en esta mañana deja todo lo que
que te ha estado atareando, deja todo lo que te ha estado preocupando, porque si tú ya estás trabajando como debes y aún así el dinero no está dando para más, tú estás dando tus finanzas, tú estás dando tus diezmos, tú estás dando tus ofrendas, inclusive hasta estás apoyando hermanos económicamente y tus finanzas no están rindiendo, tal vez no te preocupes, porque Dios tiene todo bajo control, aún en estos tiempos duros. Y sabes, no te vas a quedar sin comer, eso te lo puedo asegurar. Y también si estás ahorita con un problema de enfermedad, ya sea con el que está vigente o con otra cuestión de tu salud, no te preocupes, Dios también está atento a eso, Dios también está atento a ti. Así que en esta mañana tú dile: Señor, hoy puedo ver esos ojos de amor sobre mí, y yo creo que tú estás al tanto de todo lo que yo estoy pasando, ya sean circunstancias buenas o malas en tu vida. Dios está ahí, así que ya no te preocupes, y puedes cantar esta parte con fe. Hoy puedo ver sus ojos de amor, cántalo y decláralo sobre tu vida. Sus ojos de amor están sobre ti, así que puedes creerlo en esta mañana, puedes declararlo y puedes tomarlo y aferrarte a ello. Dice, para darnos su salvación, si lo más preciado ya no lo dio, ¿quién no podrá darte comida? ¿Quién no podrá darte vestimenta? Obvio que te va a dar todo eso. ¿Por qué? Porque todo viene por añadidura. Y si tú estás buscando ya el reino de Dios, no te preocupes, ya viene lo demás. Así que puedes cantar esto por última vez para finalizar. Puedo ver sus ojos sobre mí. Hermanos, sea bienvenido. Es un placer adorar con usted. En esta ocasión, bueno, pues tengo el placer de compartir la palabra de Dios, de compartir un momento con ustedes. Hace tiempo ya que no estaba por aquí, pero siempre es una bendición estar en este lugar. Y me gustaría comenzar a orar para iniciar este momento. Si son gustosos de acompañarme, vamos a orar, hermanos. En nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, tu fidelidad, Cristo, porque has permanecido con nosotros en todo momento, Jesús. Gracias porque nos has acompañado en todo este tiempo, en todo lugar donde vamos. Dios, oro para que la palabra que se abre en este momento no sea palabra humana, Señor, sino que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Jesús, que sea inspiración divina, Dios, que no sea palabra humana, que no sean mis ideas, no sean mis pensamientos, sino sea lo que tú quieres hablar a tu pueblo, Jesús. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias. En nombre de Jesús, amén. Pues muy bien, hermanos, la mayoría de las personas que frecuentan una iglesia o que ya tienen bastante tiempo o algo de tiempo, acercándose a una iglesia en un ambiente cristiano, comienzan a aprender obviamente sí acerca de lo que Dios dice de su vida, de quién Dios dice que son, pero también poco a poco comienzan a aprender o se les comienza a enseñar, un poco acerca de las grandes figuras que han estado representadas en la Biblia y grandes figuras prominentes dentro del cristianismo.
Si usted tiene ya un poquito de tiempo dentro de relacionándose en un ambiente cristiano, dentro de una iglesia, pues es muy probable que conozca los nombres del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. Si no ha escuchado suficiente o tiene la idea vaga de quiénes son, pues no hay ningún problema. Pedro, comenzando por Pedro, muchos ya sabrán, para los que no lo sepan, pues fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Jesús le cambió el nombre de Simón a Pedro, y pues por allí tuvo bastantes. Pedro es famoso por pues su carácter un poquito renuente, un poquito duro. Sin embargo, tuvo por allí algunas relaciones, algunas interacciones con Jesús que son bastante interesantes de estudiar. Si usted puede leerlo a través de todos los 4 evangelios de la Biblia. Y algo que es muy importante de Pedro comienza a tomar más relevancia conforme vamos avanzando, conforme vamos avanzando en el libro de Hechos. De entrada vemos que Pedro es parte de la organización o de de las palabras o de las personas muy influyentes dentro de la iglesia primitiva. Es parte del concilio, es considerado un anciano y su palabra tiene mucho peso y tiene mucho poder. Es la primera persona que da un discurso, una prédica en público después de recibir el Espíritu Santo. De hecho, Pedro es quien le explica a la gente qué es el Espíritu Santo. Explica por ahí una porción de Joel, me parece, donde explica por qué las personas están hablando en lenguas. Todo esto lo podemos encontrar en Hechos. Y en fin, Pedro, conforme vamos avanzando, nos vamos dando cuenta que es una persona que Dios utiliza mucho, es una persona ungida, sana con su sombra, cada vez que predica se convierte en miles. O sea, de verdad que es una persona que comienza a tener cierta prominencia dentro de la iglesia o dentro de la organización de la iglesia primitiva. Por otro lado tenemos a Pablo. Y Pablo, pues la verdad es que completamente viene desde un polo opuesto muy diferente a lo que es Pedro. Pedro, ya pues si usted lo sabe, si se lo acabo de mencionar, Pedro viene de ser discípulo de Jesús. Por su lado, Saulo, es todo lo contrario, es una persona que se encarga de perseguir a la iglesia cristiana. Tiene relación y tiene contacto con los principales sacerdotes. Frecuentaba, o mejor dicho, uno de sus trabajos era pues ir a los diferentes lugares alrededor de Jerusalén, capturar a los cristianos y regresarlos a Jerusalén para que fueran apresados o pues a su vez castigados. De hecho, podemos leer en el libro de Hechos que Saulo estuvo presente en pues cuando fue el primer, Felipe me parece, Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Entonces, seguido de esto, después continuando con la historia de Pablo, en una ocasión él se dirige hacia Tarso, me parece, en el libro de Hechos, y tiene un encuentro con Jesús, pero no es el Jesús ya físico o reencarnado, resucitado, que con el mismo con el que tiene contacto Pedro. Es un Jesús ya glorificado, un Jesús que ya ascendió, un Jesús que se manifiesta a Saulo, se puede decir de una manera sobrenatural, obviamente, también de una manera espiritual, porque lo que nos relata Hechos es que solamente vean una luz y que escuchaban la voz. No solamente Saulo escuchaba la voz, sino también las personas que iban con él, pero pues no veían a nadie. Entonces esa fue la manera, a diferencia de Pedro, fue la manera en la que Pablo comenzó comenzó su relación con Jesús, comenzó su interacción con él. Después de esto, bueno, pues vemos que Pablo, seguimos leyendo Hechos. Todo lo que estoy diciendo es un resumen de Hechos muy, muy resumido. Usted lo puede leer con toda la calma del mundo. Pablo comienza a predicar acerca de Jesús. No le creen porque saben y lo conocen que es una persona que perseguía a la iglesia cristiana, a los que se decían cristianos. Sin embargo, él comienza a predicar y pasan varios años hasta que él puede acercarse a los discípulos, a los primeros discípulos de Jesús. De hecho, es un personaje bíblico también, Bernabé, que presenta a Pablo delante de los discípulos de Pedro y los demás discípulos. Entonces,
vemos que ambos, Pedro y Pablo, aunque tienen un pasado distinto de alguna manera, ambos fueron personas duras, pero que fueron tratados por Jesús, y mismo en la misma palabra, en mismos hechos, podemos leer que Jesús habla de Pablo como una herramienta para poder distribuir o poder hablar acerca de su palabra del reino de Dios. Después, bueno, ya por hechos en el capítulo 10, podemos ver ya un Pedro, regresando con la figura de Pedro, podemos ver a un Pedro que está orando en una azotea y recibe una revelación, recibe una visión de Dios, donde, avanzando un poquito y resumiendo esta porción de la Biblia, Pedro recibe la encomienda de hablarle a los gentiles, a hablar el evangelio de Cristo fuera de la iglesia, fuera del pueblo de Israel. Esto es tan importante para nosotros, pues porque sin este hecho nosotros no tendríamos salvación, nosotros no tendríamos acceso al sacrificio de Jesús, no tendríamos acceso al Espíritu Santo, no tendríamos acceso a formar parte del cuerpo de Cristo, y todo lo que podemos leer en toda la Biblia y las promesas que vemos en Romanos, en Gálatas, Efesios, todas las cartas del Nuevo Testamento, no tendríamos acceso a ellas. Todo esto es no porque Pedro fuera el que lo desencadenó, pero Dios utilizó a Pedro. Esa es la importancia después de que Pedro haya tenido esa revelación. Pedro tiene la revelación, va a la casa del gentil, come con ellos, habla con ellos, y estudiando un poquito la cultura y el ambiente de ese entonces, era algo que estaba, pues si no prohibido, estaba muy mal visto que un judío comiera y entrara a la casa de un gentil. Entonces, y esa es la importancia, pues, y la muestra de que fue señal de Dios y fue promovido por el Espíritu Santo, porque Pedro de entrada no lo hubiera hecho. Y de hecho la confirmación de que Dios y el Espíritu Santo movieran a Pedro a hacer esta acción es que los gentiles que Pedro evangelizó, por así decirlo, en esa ocasión recibieron el Espíritu Santo. Entonces no solamente conocieron, no solamente escucharon el Evangelio de Cristo, sino que fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y a partir de aquí, bueno, las historias de Pedro y de Pablo son algo similares. Ambos se encuentran viajando, ambos se encuentran evangelizando. Sin embargo, bueno, a partir de este momento, de hecho, continuando con la lectura en el libro de Hechos, nos damos cuenta que el libro de Hechos comienza a enfocarse mucho en lo que es la obra y la vida de Pablo. Las misiones los viajes misioneros que él toma, los lugares a donde viaja en un comienzo con Bernabé, y todas las iglesias que va sembrando, las iglesias que va pues levantando, y de las cuales después podemos leer las cartas, Gálatas, Efesios, Romanos, Corintios, todas esas cartas vemos en Hechos cómo es que las comenzó a levantar. De nuevo, repito, esto no es nada que no esté en Hechos. Si usted lee Hechos después con más calma, va a poder ver todo esto con muchísimo más detalle. Y llega un momento en el que Pablo, dentro de sus viajes, se separa de Bernabé tienen allí opiniones separadas y deciden tomar caminos separados. Tienen opiniones diferentes y cada quien toma su dirección. Sin embargo, podemos leer en Hechos que Bernabé era un hombre de buen corazón, que escuchaba a Dios, y toda esta descripción que está en Hechos de él habla de él como un siervo que realmente dispone su tiempo y dispone su vida realmente a servir a Dios. Entonces, Hechos no nos revela o no nos habla que hayan sido problemas mayores los que hubo entre Pablo y Bernabé, sino simplemente cada uno toma un camino distinto. Y bueno, ¿por qué esto es importante? Pues porque Pablo, a partir de este momento, comienza a tener en los viajes, pues relativamente, se acompaña de otras personas. Pero llega un momento en el que él estando, bueno, por lo menos en el libro, en la carta de Gálatas, en el libro de Gálatas, si lo leemos, el versículo 2:11,
podemos leer pues nos narra una situación algo fuera de lo común o fuera de lo que nosotros esperaríamos de un siervo o de unos siervos de Dios. Dándole lectura, dice, pues bien, Gálatas 2:11 dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, aquí está hablando Pablo, dice, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacob, o sea, israelitas del pueblo de Jerusalén, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzaron a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Ok, para entrar en contexto, hasta este momento, si ustedes leen Gálatas y lo combinan un poquito con lo que nos narra Hechos, se van a dar cuenta que hasta este momento Pablo tiene un fuerte conflicto con un grupo que está metiendo doctrinas o está distorsionando la doctrina de Jesucristo. Los llaman judaizantes y son personas que comienzan a mezclar la salvación por gracia que nos da Jesús con la ley. Entonces ellos, de las primeras cosas y de los que de hecho hay un bastante conflicto y tiene que haber un concilio, ellos dicen que las personas, que los gentiles que se conviertan al evangelio tienen que ser circuncidados. ¿Por qué? Porque así dice la ley. Les repito, esto lo pueden leer en Hechos y lo pueden leer en Gálatas. Entonces, continuando con estos problemas, Pablo pues está tratando, y de hecho es una de las razones por las que escribe la carta, estas cartas, está tratando de explicar que pues la diferencia y dejar muy en claro el evangelio de Cristo, que no se trata sobre obras, sino se trata sobre la gracia y aceptar el sacrificio de Jesús. Ahora, regresándonos al libro de Hechos, en esta situación, Pedro, la iglesia primitiva, la primera iglesia, realizan un concilio y ponen este tema sobre la mesa y comienzan a discutir, nos dicen Hechos que los ancianos y los discípulos comienzan a discutir acerca de qué es lo que tienen que hacer con esta situación. ¿Por qué? Porque ellos son judíos, ellos vivieron bajo la ley y ellos conocen de primera mano estas instrucciones. Entonces, y por lo que podemos leer, dura bastante tiempo este concilio, esta charla, esta discusión, hasta que Pedro, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, porque muchas de las cosas que podemos leer en Hechos y en la Biblia, pues en general, son inspiradas por el Espíritu Santo. Él dice unas palabras muy sabias y concluye, parafraseando, les repito, lo pueden leer en Hechos en cualquier momento. Pedro concluye este concilio diciendo que si los mismos judíos, el pueblo escogido de Dios, no pudo cumplir la ley en su totalidad, ¿por qué van a hacer que los gentiles la cumplan? Si ellos no pudieron y Jesús ya entregó la salvación por gracia. Entonces, repito, Pedro concluye esto, cierra el concilio diciendo, si nosotros judíos no pudimos cumplir la ley, no vamos a hacer que no vamos a poner una carga tan grande en los gentiles para que ellos la cumplan, porque ni nosotros pudimos. Y así es como termina esta discusión dentro, como concluyen la iglesia primitiva, el concilio, los ancianos, los discípulos, ellos concluyen así esta situación. Y es lo que se comienza a enseñar, y es lo que podemos leer en Gálatas y en todas las demás cartas donde nos dejan claro que no es por obras, que no es cumplir la ley, que es la gracia de Jesús. Ok, entonces ya teniendo ese contexto, regresando a leer o haciendo un resumen de Gálatas 2:11, podemos ver un escenario donde Pablo llega a Antioquía y encuentra a Pedro conviviendo con gentiles, conviviendo con gente que no son judíos. Y para empezar, si usted alguna vez le ha puesto atención a las lecturas de la Biblia, se va a dar cuenta que
los judíos son muy quisquillosos o son muy detallistas. De hecho, hasta a Jesús le decían, ¿por qué no te lavas las manos? ¿Por qué no te lavas los pies? ¿Por qué comes con pecadores? Bueno, entonces muchos seguían haciendo lo mismo. Muchos seguían pues cuestionando las actitudes y las acciones de Pedro y de los demás discípulos al llevar el evangelio a los gentiles. Entonces, sin embargo, en este momento Pedro ya se encuentra conviviendo con gentiles. ¿En base a qué? A que él recibió la revelación de que los gentiles también podemos recibir el evangelio de Cristo. Bueno, hasta este momento Pablo no encuentra ningún problema con esta situación. El problema viene, y lo describe, es que cuando Pedro ve que vienen judíos al mismo lugar donde él está, comienza a generar un repudio hacia los gentiles, comienza a rechazarlos y comienza a juzgarlos o a tratarlos conforme los principios que él tenía previamente. Es decir, comienza, ya no tiene esa convivencia, pues ya no es ese mismo trato con los gentiles que tenía antes de que vinieran los judíos. Y Pablo es lo que le reclama, y de hecho dándole lectura en el versículo 13 dice: entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Vaya, de verdad, teniendo bien en clara la imagen de Pedro, es complicado o es difícil o hasta duro poder comprender o entender el peso de lo que estamos leyendo aquí. ¿Por qué? Porque Pedro caminó sobre el agua, algunos pasos, pero caminó sobre el agua. Curó a un cojo con su sombra. Cuando él intentaron engañarlo, un matrimonio que por allí quería hacer algunos movimientos turbios con dinero, estas personas recibieron una reprensión inmediatamente al tratar de engañar a Pedro. Cada vez que predicaba se convertía mucha gente, recibió una revelación completamente nueva para el pueblo y para la iglesia, que fue el compartir el evangelio a los gentiles. Entonces Pedro era parte del concilio, era parte de los ancianos, entonces era parte muy importante de la iglesia, de la primera iglesia, de la iglesia primitiva. Y ver una escena, ver una situación donde Pedro está haciendo o se comporta de una manera tan diferente a como se debería de comportar un líder cristiano, es algo que pudiera romper la fe si eso sucediera en este momento. Es decir, por el grado que tiene, por las credenciales o el currículum que tiene Pedro, es como si nosotros ahorita viéramos a un pastor, a un superintendente, al dirigente de tu iglesia, a tu pastor, a tus líderes, si tú los vieras teniendo ese comportamiento, teniendo esas acciones, siendo una persona en un lugar, y cuando se encuentra en otro ambiente con otras personas, cambia por completo su comportamiento. Y esta es la razón por la que Pablo lo afronta y pues lo tacha de hipócrita. Ahora, el asunto aquí, o el problema aquí, es que uno de los muchos problemas es que no solo Pablo estaba haciendo esto. Podemos leer que dice que era tan grande la hipocresía que hasta Bernabé estaba siendo jalado o estaba siendo arrastrado por esa conducta. El mismo Bernabé que podemos leer en Hechos, que es un hombre de buen corazón, que es un buen siervo, que dispone su tiempo, o sea, llevando esto a la vida cotidiana, a nuestra vida diaria, quizás nosotros como miembros de la iglesia, los líderes, los pastores, están muy expuestos a estas situaciones. Todo lo que dicen, todo lo que hacen, las decisiones que toman o dejan de tomar, los lugares que frecuentan o dejan de frecuentar, las personas con las que conviven, todo eso está bajo una lupa o bajo una observación constante, donde ellos se exponen
al juicio o a la opinión pública de su iglesia. Y a veces no solo de su iglesia, sino de todo el cuerpo de Cristo. Y podría ser esta, les repito, es una situación muy similar con la de Pedro. Sin embargo, hay algo aquí muy importante que necesitamos entender. A ver, para cuando Pablo estaba recién convertido, si es que existieran de alguna manera, Pedro tenía un nivel espiritual mayor o una revelación mayor que la que Pablo tenía. ¿Por qué? Pues por todo el tiempo que llevaba, por la comunión que tuvo con Jesús, y Pablo pues era recién convertido. Traduciendo esto a la iglesia es como comparar un líder como una persona que acaba de recibir a Jesús. El conocimiento y la capacidad espiritual va a ser muy diferente, no porque uno valga más que otro, sino por el tiempo y la relación que ha tenido para pues tener una relación con Dios, oración, adoración, leer la Biblia, todas estas herramientas que Dios nos ha dado. Entonces, fácil podríamos encajar a un pastor, a un líder en el lugar de Pedro, pero viendo este escenario donde dependiendo del tiempo, del conocimiento de Dios, podemos ver a una persona para, entre comillas muy grandes, para arriba en cuestión de nivel espiritual o hacia abajo, repito, si es que pudieran existir niveles espirituales, viendo este escenario, la verdad es que probablemente para una persona que se acabe de convertir, si tú siendo congregante de una iglesia no tienes un liderazgo, no tienes un pastoreo, o sea, pues si no eres pastor, pero probablemente para una persona que se acaba de convertir a Cristo, tú puedes ser como un Pedro. ¿Por qué? Porque tú ya tienes un camino recorrido. Entonces, el problema, el asunto aquí es poder tener esa integridad de no cambiar dependiendo del lugar en donde estemos. Ahora, eso es un problema pues considero yo bastante grande, porque muchas de las ocasiones nuestro comportamiento, y no todos, quiero creer que no todas las personas lo hacen con esa intención, quizás a veces simplemente se dejan llevar por el ambiente y la situación, pero la verdad es que muchas personas tienen un comportamiento, de las personas que se dicen cristianas, tienen un comportamiento distinto dependiendo del lugar en donde se encuentran y las personas con las que se rodean. Son unas personas y tienen un lenguaje y unas amistades en la escuela, son otras personas completamente diferentes en la escuela, y así conforme en el trabajo, en la familia, en la iglesia, y cada lugar donde se presentan tienen un vocabulario diferente, ideas diferentes y costumbres, principios, hasta valores diferentes, dependiendo del lugar en donde se encuentren. Y la verdad es que es muy frecuente y me ha pasado, me ha sucedido por desgracia que he notado gente que cambia por completo su comportamiento, están con poniendo, por ejemplo, por decirlo, están con personas que no son cristianas, que no se han convertido, que no han aceptado a Dios en su vida y tienen cierto comportamiento. Pero en cuanto comienzan a llegar más personas que comparten la fe cristiana, comienzan a tener un repudio y un rechazo hacia las personas que no han recibido a Cristo. Y todo esto en base a un juicio mental que de verdad no sirve para nada. A ver, si por quedar bien con los cristianos, tu actitud provoca que los gentiles, entre comillas, o la gente que no conoce de Cristo, comience a repudiar la fe cristiana, porque ven esa hipocresía, ¿realmente vale la pena? O sea, ¿realmente vale la pena quedar bien con cierto grupo de personas y echar a perder la oportunidad, o tirar la oportunidad, o hacer cada vez más difícil la conversión de cierto grupo de personas o de ciertas personas, porque pareciera que no, pero la verdad es que es muy evidente. Hay veces que uno intenta engañarse a uno mismo, pero y no lo digo yo, lo dice la Biblia, ese nivel de hipocresía, de verdad, que lo único que hace es lastimar a las personas. Y si no, imagina que estás del otro lado, imagina que tienes una amistad que te trata de cierto modo, pero en cuanto llega
su papá, su mamá, su mejor amigo, gente de su trabajo, comienza a tratarte diferente. Muchas veces me ha tocado, jóvenes me han comentado situaciones donde ellos están confundidos porque cuando están con su pareja solos son una persona, pero cuando llegan amistades, cuando llegan sus padres, los tienen un trato completamente diferente y no solo eso, inclusive en ocasiones hasta los niegan la relación que tienen. Entonces, si estas personas, solo por el hecho de una relación humana, se sienten ofendidos, imaginen el impacto que puede tener con respecto a una conversión. Esta es la delicadeza de tener ese nivel de hipocresía o de tener esa hipocresía donde en un lugar eres una persona y en otro lugar eres otra persona completamente distinta, todo dependiendo de con quién te estés rodeando y de quién te está viendo. Al final del día, puedes engañar a esas personas. O sea, si tú profesas tu fe cristiana y te dices cristiano, pero con tus amistades eres de cierta manera, pero en cuanto llegan personas que comparten tu fe cristiana, comienzas a comportarte de una manera distinta, quizás puedas engañar a las otras personas, con las personas que estás fingiendo, pero siendo honestos, a Dios no lo puedes engañar, y Dios sabe qué haces a escondidas y de frente del público, o en frente de gente. Él sabe completamente tu corazón, y si lo que tú estás haciendo de una falsa, pues por así decirlo, santidad, solo te estás engañando a ti mismo, y quizás durante un poco tiempo puedas engañar a las demás personas, pero a Dios no lo estás engañando, porque esto no es otra cosa más que eso, una falsa santidad, donde aparentamos cierto comportamiento, cierto nivel espiritual, aparentamos estar libres de vicios, aparentamos estar libres de malos pensamientos, de malas emociones, en fin. Muchas de las veces tenemos la mala costumbre de aparentar ser casi una divinidad. Nunca nos equivocamos, nunca cometemos errores, nunca decimos malas palabras, y vaya, sé y creo y confío y he visto gente que tiene un carácter muy cercano a Cristo, tiene una relación tan cercana que su carácter cada vez está más cercano al carácter de Jesús y tiene estas capacidades. Y qué bueno, si tú eres esta persona, si tú tienes esas capacidades, qué bueno, te felicito y te invito a que lo sigas haciendo y a que instruyas a las demás personas a cómo hacerlo. Pero si por otro lado, lo que hay en nuestra vida es solamente hipocresía, no estamos avanzando a ningún lado. Ahora, el problema aquí, no estoy hablando y no quiero que se malinterprete con el fin de decir una falsa santidad y que se malinterprete con un libertinaje, para nada. Lo que está bien y lo que está mal es malo y se acabó. No hay medias tintas, no hay un lugar en el centro donde es que está bien, pero está mal, pero si lo hacemos en estas circunstancias ya no está tan mal. Eso no existe. Lo que es bueno y lo que es malo es malo. Y yo no estoy tratando de justificar lo malo y decir, bueno, es que yo no soy hipócrita y entonces como yo no soy hipócrita voy a hacer lo malo, porque yo no soy hipócrita, para nada. Al final del día, si tú has aceptado a Cristo en tu vida y tú tienes tiempo de conocer a Dios y tienes una relación con Él, tú debes de saber qué es lo que es correcto en tu vida y qué es lo que no es correcto, más allá de lo que te prohíban o dejan de prohibirte tus padres o tu iglesia. Por la relación que tú tienes con Dios, tú debes de saber qué es bueno y qué es malo, qué te conviene y qué no te conviene, qué te edifica y qué te destruye. Entonces, yo no estoy tratando de poner una falsa santidad ni de abrir a un libertinaje donde todos podemos hacer lo que queramos, al fin, así soy, no soy hipócrita, para nada. Te repito, lo que es bueno y lo que es malo, y no importa cuántas etiquetas y cuántos matices y cuántos cristales queramos ponerle, y para nada, o sea, las cosas son tal cual son. No importa cuántas etiquetas o justificaciones queramos ponerle. Entonces, pero sí hay una diferencia viéndolo desde una
perspectiva o desde la imagen de un niño que acaba de o apenas está aprendiendo a caminar. Cuando un niño, bueno, cada niño camina a distintas edades, pero digamos un niño de 10, 11 meses, el año, está comenzando a caminar, está intentando dar sus primeros pasos y da sus primeros 2, 3 pasos él solo y después se cae. Tú no vas a golpear o no vas a regañar ni vas a castigar al niño porque se cayó, está en sus primeros pasos. Pero tampoco lo vas a justificar para que pase y el niño ya tenga 5 años y no sepa caminar. Viendo esta imagen dentro de un desarrollo espiritual, cuando una persona acaba de recibir a Cristo, la mayoría de las veces va a seguir cometiendo errores porque apenas está iniciando esa relación con Dios. Sin embargo, una persona que ya tiene años dentro de una iglesia, que se confiesa cristiano, que confiesa y en ocasiones hasta presume su relación con Dios, no puede tener los mismos errores que un recién nacido, que un niño que apenas está aprendiendo a caminar. ¿Por qué? Porque imagina una persona, un adolescente de 12, 13 años gateando, porque para él su justificación es que aún no aprende a caminar. Eso es inaudito. ¿Me explico? Y vaya, sí, hasta incoherente. Y eso es a lo que me refiero. No estoy hablando de un libertinaje, no estoy hablando de tener una hipocresía, de una falsa santidad, sino entender nuestro papel y entender quiénes somos en el lugar en donde estamos. Pedro tuvo una revelación muy buena, tuvo una revelación que de verdad debemos agradecerle a Dios y agradecerle a Dios primero por tener la iniciativa de integrarnos a la salvación. Después, agradecer nuevamente porque puso en el corazón de Pedro la disposición de obedecer. Entonces, la revelación no es mala. Gracias a esa revelación de Dios, a esa promesa de Dios, estamos aquí. Podemos adorar y podemos tener esa comunión con Dios. El problema o el asunto, desde mi perspectiva, es que Pedro tomó una palabra muy buena, pero que no era para él. Esa palabra era para los gentiles. Sin embargo, él, al relacionarse tanto con estas personas, comenzó a ser influenciado por lo que ellas hacían. Y quizás no hacía cosas malas, quizás solo convivía. Pero el problema era la hipocresía que salía a flote cuando los judíos venían o se acercaban con Pedro y entonces comenzaban a tener ese cambio. Y te repito, el asunto aquí es, si Pedro hubiera entendido el lugar que ocupaba y hubiera realmente, en esas situaciones no se le hubiera olvidado la profecía de Dios, él hubiera tomado la decisión y hubiera tenido el comportamiento correcto. ¿A qué me refiero? A ver, cuando nosotros que nos confesamos cristianos, que nos decimos cristianos, que decimos tener una relación con Dios, que ya tenemos una relación medianamente estable con Dios, debemos entender nuestro papel allá afuera y entender lo que Dios habla hacia la gente. Y Dios habla amor, sí, amor para todas las personas y que todas las personas son amadas por Dios. Sin embargo, no se trata de que nosotros fomentemos, de que nosotros seamos permisivos con esas costumbres o esos malos hábitos en nuestra vida. A ver, me explico. Los gentiles, por ser gentiles, tenían ciertas libertades. Un ejemplo, al convertirse no tenían la necesidad de ser circuncidados. ¿Por qué? Pues por la gracia. Sin embargo, los judíos no estaban en esta condición. ¿Por qué? Porque ellos habían nacido en una situación completamente diferente. Entonces, y está la importancia, repito, de entender nuestro papel. Nosotros a estas alturas no podemos comportarnos como gentiles. Es decir,
que lo que una persona que no ha aceptado a Dios, o inclusive hasta una persona que está en proceso de aceptar a Dios, que recién acaba de aceptar a Dios, hace cosas y continúa haciendo cosas que nosotros no podemos seguir haciendo. ¿Por qué? Por el lugar en el que estamos, por el lugar, por la comunión y la relación que tenemos con Dios. A ver, al final del día, Dios ha puesto en nosotros el Espíritu Santo, en cada uno de nosotros. Y tanto la pastora escucha a Dios, como el pastor escucha a Dios, como los líderes escuchan a Dios, como cada persona, público en general, por así decirlo, como cada cristiano que se congrega tiene las mismas capacidades de escuchar a Dios. Eso significa que Dios puede utilizar a cada persona de una iglesia como influencia y como, hasta pastor o líder para otra persona. Tú, aunque aparentemente no tengas un papel o un cargo de liderazgo en la iglesia, no tengas el título de pastor, tú puedes estar pastoreando a gente de tu escuela, puedes estar pastoreando a gente de tu trabajo, puedes estar pastoreando a tus familiares a partir de lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Sin embargo, tienes que tener la sabiduría de poder hacerlo conforme a lo que el Espíritu Santo te está hablando. Es por esto a lo que me refiero, de que sabemos de que sigues siendo humano, te vas a equivocar, pero no se trata de abrirnos al libertinaje. Y tampoco se trata de que tú pongas una falsa imagen enfrente de las personas que tú estás liderando, pastoreando, que tú tienes influencia. Una falsa santidad aparentemente inalcanzable. Repito, y esto nace a través, difícilmente yo podría en un momento tan corto decirte qué es correcto y qué no es correcto, hasta dónde, qué decir y qué no decir, pero ese es trabajo personal con tuyo y Dios, para saber en qué situación y con cada persona saber qué decir, porque ese es trabajo del Espíritu Santo. Entonces, te repito, y creo que es una de las cosas con las que valdría la pena que recordaras, y terminando este momento, hay que entender el lugar y las personas que somos allá afuera. Si tú has creído que Dios es tu Salvador, que tienes salvación gracias a Cristo, que el Espíritu Santo está en ti, has entendido la importancia del Evangelio de Cristo. Y has entendido la importancia de que tu palabra tenga seriedad y tenga peso y tenga autoridad. Y más allá de porque sea tu palabra, sino porque es la palabra de Dios. Entonces, el asunto es que cuando tú pierdes credibilidad porque ven tu hipocresía, no solamente pierdes credibilidad tú, pierde credibilidad la palabra de Dios. Importante aquí, la palabra de Dios no pierde poder, la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios y tiene el mismo poder y la misma influencia que siempre ha tenido hace 1000 años y en 1000 años adelante. El problema es que la gente que está alrededor comienza a perder esa confianza, esa credibilidad, ese interés en lo que Dios quiere para sus vidas a partir muchas veces de nuestro mal testimonio. Por eso te repito la importancia de saber quién eres y qué representas allá afuera. No se trata de que te aísles de todo el mundo, no se trata de que no le hables a nadie y vivamos bajo, te repito, una falsa imagen de donde yo no me ensucio con nada. Pero tampoco se trata de irnos al libertinaje y de convertirnos en las mismas personas que éramos antes simplemente con la justificación de decir, es que los voy a alcanzar, es que yo les voy a hablar de Cristo. Ando ahí en medio de la borrachera porque allí les voy a hablar de Cristo. Ando ahí en medio de la disco porque cuando apaguen las luces, allí les voy a decir de Cristo. Ando allí en medio del grito porque cuando acaben los cohetes les voy a platicar de Cristo. No se trata y te repito, todas estas cosas ellos pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque, entre comillas, son gentiles, pero tú ya aceptaste a Cristo. Y no puedes hacer las mismas cosas. Te repito, ¿cómo verías a un adolescente de 12, 13 años gateando con la justificación de que no puede seguir avanzando? No importa que no puede caminar porque se cae y no importa que tenga 12, 13 años. Te repito, tú esperas de un niño de 18 meses, de 20 meses, que apenas vaya aprendiendo a caminar. Pero de una persona que ya tiene años de vida,
no es comprensible que no pueda aprender, que siga sin aprender a caminar, que siga sin aprender a ir al baño, que siga sin aprender a comer él solo. ¿Por qué? Porque es una persona, va creciendo, va madurando. Es la misma imagen en nuestra vida espiritual. Entonces, te repito y concluyendo, y creo que aquí una de las partes muy importantes y de las que desde un punto muy personal, Pablo tiene una mayor influencia dentro del Nuevo Testamento y dentro de toda la vida cristiana, es por la manera en la que conocieron y en la manera en la que desarrollaron la presencia de Dios en su vida. Y el punto está, o la situación está, en que Pedro tuvo desde mi perspectiva, el descaro de cuestionar a Jesús. Vaya, de tratar de razonar con él como si fuera cualquier otra persona. Dentro de todas las proporciones, Jesús era humano, Jesús fue 100% humano, 100% Dios, pero estaba muy lejos de lo que nosotros podemos ser como humanos. Y sin embargo, Pedro de alguna manera, quizás atrapado en esa mentalidad de ver a Jesús cara a cara y de carne, tenía o tuvo en su mente esa situación o esa piedrita de ver a un Jesús con el que se podía tratar de razonar, al que intentó cambiarle, intentó cambiar sus principios, intentó cambiar sus opiniones cuando le dijo: Jesús, vámonos, que no te crucifiquen. Sin embargo, Pablo, por otro lado, conoció Pablo conoció un Jesús completamente distinto, un Jesús completamente espiritual, un Jesús ya resucitado, que ya había sido glorificado, que ya no era el mismo Jesús que Pedro conoció. Era un Jesús, te repito, espiritual, que se revelaba a Pablo de una manera distinta. Y esa falta de cotidianidad probablemente sea también una de las razones por las que se les pierda poder y se les pierda el respeto a las autoridades. Velo de esta manera. Cuando tú tienes a una persona idealizada, por ejemplo, una persona que te guste, cuando recién te gusta, tú tienes una idea completa, una idea hermosa de ella o de él. Piensas que se levanta oliendo flores, que en la mañana su aliento huele a menta, que no se despierta ya peinado, que sus calcetines nunca huelen mal. ¿Por qué? Pues porque tú tienes esa idea de él. Sin embargo, las personas que conviven ya con esa persona saben que no es así. Saben que no siempre están de buen humor. Saben que no siempre se ven bonitos o bonitas. Entonces, la cotidianidad, el trato frecuente y a veces hasta innecesario con los líderes provoca que les pierdas ese respeto, que les pierdas el poder y pierda el peso de su autoridad, y no porque realmente lo pierda, sino porque nosotros, en nuestra propia perspectiva equivocada, los comenzamos a ver como cualquier otra persona y dejamos de ver el manto de autoridad o la autoridad y el poder que Dios está poniendo sobre ellos. Probablemente, te repito, desde mi perspectiva, esa fue la diferencia entre Pedro y entre Pablo. Que Pedro comía con Jesús y vio sus buenos y malos momentos, y quizás esa cotidianidad hizo que la palabra de Jesús dejara de pesar tanto como lo hizo en Pablo, que tuvo un contacto con Jesús mucho más espiritual. Entonces, cerrando, me gustaría que reflexionáramos en nuestra vida qué tipo de relación que tenemos con Dios. No se trata de tener una oración o leer la Biblia cada 15, 20 días para decir: ay, no, es que no quiero ser cotidiano, ni quiero aburrirlo. Sino se trata de no perderle el respeto. Los esposos viven todos los días de su vida juntos, pero dentro de ellos y dentro de su relación el respeto tiene que existir siempre. No importa cuánto tiempo convivan, no importa cuántas cosas buenas o malas o vergonzosas compartan. El respeto sí debe de seguir allí, y el valor del peso de tu esposo o de tu esposa debe de tener el mismo peso que tenía 15, 20 años después, que cuando estaban recién casados. ¿Por qué? Porque es parte de una relación sana. Entonces, te invito a reflexionar, que reflexionemos si realmente nosotros estamos teniendo una relación así con Dios. Estamos dando el verdadero peso a la palabra de Dios, que
debe de tener en nuestra vida. No estamos siendo hipócritas como lo fue Pedro y como lo fue Bernabé. Ahora, ese es otro asunto. Pedro no solamente estaba siendo hipócrita él, sino que sus acciones jalaron a un buen hombre a ser hipócritas también. Hay que preocuparnos porque nuestra hipocresía no jale a más personas a ese ambiente, sino que nos movamos todos a una buena relación con Dios. Me gustaría orar, me gustaría terminar este momento con una oración. Si no captaste o si no frecuentas una iglesia, un ambiente cristiano y no entendiste mucho de lo que hablé, quizás todo lo que dije tiene mucho sentido, pues se puede aplicar aún en el mundo secular, por así decirlo, donde una de las cosas por las que sufre mucho la sociedad es por la hipocresía, porque ofrecen confianza y sin esperarlo son traicionadas por personas en las que vaciaron su confianza. Entonces, y realmente veámoslo de esta manera: Dios tuvo la confianza de poner sobre nuestros hombros el crecimiento y la dirección de la iglesia. Entonces, es un peso, si realmente lo analizamos, es un peso muy importante. Me gustaría orar. Jesús, te damos gracias, Dios, por este día. Padre, agradezco la palabra y agradezco estos momentos, Dios. Oro para que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable, sea el que lleve esta palabra al corazón y a la mente de cada una de las personas que la han escuchado. Que sea de bendición, que no sea solo mi voz, Dios, sino que sea el poder de tu Espíritu Santo ablandando su corazón, ablandando su entendimiento y haciendo que produzca fruto, que produzca un crecimiento en tu iglesia y una reconsideración de su vida espiritual, Dios. Oro, Padre, por las personas que no te conocen, Señor, que ellos encuentren un consuelo y una salvación en ti, que ellos encuentren un arrepentimiento y encuentren una salvación y la certeza de que cuando te entreguen su vida, ellos van a encontrarte y van a poder ver tu rostro cuando dejen este mundo. Dios, oro también por las personas que están pasando por momentos complicados por esta situación o por cualquier otra situación, Dios, que ellos encuentren en ti paz, fortaleza, dirección y gozo, papá. Que cada área de su vida, Señor, su economía, su familia, sus relaciones, su estado mental, su estado emocional, su estado de salud, sea, Señor, enfocado y dirigido por tu voluntad, Dios. Que más allá de nuestros deseos personales, tu Espíritu Santo tome el control de nuestra vida y nos dirija a donde tenemos que ir, Dios. Oro, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, saque fruto de este momento y no sea solo vanidad, no sea solo palabra vana que se habló y que se pierde en el viento, Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es una bendición estar con ustedes. Acompáñenos en un último canto de adoración, poder seguir adorando a Dios. Lo amamos y bendiciones. Estoy enlazado a ti.
Padre y yo uno somos. A veces con nuestros comportamientos, con la falta de saber quiénes somos realmente delante de Dios, cometemos muchos errores y nos salimos del cuerpo de Cristo. Así que en esta tarde estás a tiempo de que si te has alejado un poco del cuerpo de Cristo, tal vez con tus actitudes, tal vez el no saber tu identidad real delante de Dios, puedes decirle: yo sé que soy uno contigo y que mi carácter, que mis pensamientos y todo lo que soy yo no van en base a mis emociones ni en base a lo que yo crea, piense o crea que esté bien sobre mí. Van en base al carácter de Cristo, van en base a los pensamientos de Cristo y van en base al corazón de Dios. Así que debemos estar atentos si a veces nos salimos del cuerpo. Dice: un solo cuerpo, un solo espíritu y una sola fe, en Él estamos. Así que no hay justificación y no hay manera de salirnos de ahí y decir: yo puedo ser como yo quiera, que este es mi carácter. Yo puedo decir y hablar lo que yo quiera. Yo puedo hacer sentir mal a los demás si yo quiero, porque así soy yo. No, hay algo que nos rige y es Cristo. Cristo dentro de nosotros. Es por eso que el Padre y nosotros somos uno solo. No hay separación. No hay manera de que tú tengas tu propio carácter y aparte el de Cristo. No, seguimos un solo régimen y es su cuerpo. Así que si en este canto también dice que yo estoy incompleto sin ti y Él sin mí, porque somos uno solo y que podemos correr a donde queramos, pero Él ahí nos va a alcanzar. Así que en esta tarde tú puedes decirle: Dios, si yo me he alejado con mis actitudes porque he querido poner en un principio mis pensamientos, mis emociones, mi aparente forma de ser, mi vulnerabilidad, mi temperamento, tal vez los he puesto por encima de tu carácter y de lo que tú eres en mí, y no me he dado cuenta que realmente yo me rijo por actitudes del cielo y no por actitudes de esta tierra. Señor, si nos hemos alejado del cuerpo de Cristo, Señor, si somos la parte de la mano, si somos un pie, somos parte del cuerpo y no podemos estar uno por un lado y otro por el otro. Así que, Señor, hoy yo y mis hermanos nos regimos por una sola cosa, por ti, y nos unimos a un solo cuerpo y no nos separamos de ahí, diciendo que tú y yo uno somos. Ya no más Giovanna, sino Dios en Giovanna. Ya no más Evelyn, sino Dios sobre Evelyn. Y ya no más nuestra actitud y nuestro aparente comportamiento sobresale de tu carácter, del carácter que tú has establecido en cada uno de nosotros. Así que, entendiendo esto, Señor, y llegando a ello, no esperamos más para disfrutar tu presencia, Señor. No esperamos más para disfrutar todos los beneficios que nos has dado, Cristo, porque tú y yo uno somos, uno somos. Padre y yo uno somos. El Padre y yo uno somos. Vamos, dilo: yo soy uno contigo. El Padre y yo uno somos. No hay separación, no hay separación. El Padre y yo uno somos.
solo hay que disfrutar. Así es. Hoy en esta semana yo declaro que disfrutamos de su presencia plenamente y que nada de nuestra persona, ninguna emoción, ningún enojo, ningún pensamiento vano o cualquier cosa que sea en tu vida a la que le des auge determina el hecho de que tú no puedas disfrutar la presencia de Dios en todo momento, aún en tu trabajo, aún en las cosas más peculiares. Yo declaro que Dios va a estar ahí. Claro, si tú le das permiso, pero yo declaro que si tú estás de acuerdo y tú abres tu corazón y cedes verdaderamente esa parte, decimos: Cristo, tú vives en mí, la presencia de Dios y su sabiduría va a estar contigo durante esta semana y durante toda tu vida. Te damos muchas gracias por estar compartiendo esta transmisión con nosotros. Querido hermano, te amamos en el amor del Señor y en verdad honramos tu vida y queremos que nos sigas haciendo el honor de acompañarnos en estas transmisiones. Compártelo con quien puedas. Yo sé que la palabra de Dios, aunque a ti te parezca repetitiva, por ya te sabes toda la Biblia, ¿no? Pero si te parece repetitiva, tal vez para otras personas pueda ser de bendición. Así que te pedimos que lo compartas, que des de gracia lo que de gracia estás recibiendo. Dios te bendiga y hasta pronto.